En este video vamos a ver la mini champ en su configuración actual. Aunque alguna cosita vamos a ver del principio. Pero para que lo entiendan bien, vamos a ver. Acá está la protagonista de hoy, la mini champ red número identificador 0.6385 y vamos a sacar la caja de la escena y vemos el manual, que en este manual es lo que les decía que nos enseña cómo tomarla con la lima abierta en todos los idiomas. Siempre está en las cajitas de Victorinox. Y vamos a ver la mini champ, esta herramienta que es espectacular, muy bolsillera y que da ganas de usarla. Realmente cuántos años la lleva encima. Vamos a ver qué tiene en este caso el escarbadientes adelante y atrás va a tener el bolígrafo. Ya lo vamos a colocar bien. Ya vamos a hablar del bolígrafo porque tiene algo que ver en un par de cosas. Es muy importante el bolígrafo. Bien, vamos a ver la herramienta del lado más poblado, que sería este, que empezamos con la lima, con limpia uñas. Por acá, la hoja bisturí o Wharncliffe o abre cartas o hoja de cirugía, le dicen algunos. Eso me dejaron en los comentarios, medio que no le veo mucho de hoja de cirugía, pero no está mal. No está mal encontrarles utilidades. Seguimos con el pela naranja, que también llamamos en algún momento, en algún modelo, el cuchillo farmacéutico. También sirve de abre cajas y de corte y recogida de pastillas en el Pharmacy Knife. Acá tenemos la herramienta con quita cutículas y la regla, a ver si la puedo tomar en centímetros y pulgadas con destornillador. A ver, difícil, ¿no? Pero se ve que es una regla. Vamos por el otro lado, donde nos vamos a encontrar con la tijera. La herramienta más importante están de este lado. Vamos primero con este, que es el destornillador Phillips, que hay que probar si está imantado, porque siempre nos ha dado más de una sorpresa, y en este caso sí, anda el imán del destornillador. Por acá vamos a tener la hoja siempre abierta para no cortarse. La ponemos a las dos hojas para allá. Y finalmente la tijera. Como les decía, de este lado, hoja, tijera y la herramienta combo, que son las herramientas que más usamos. Ya vamos a volver al bolígrafo, pero les quería mostrar que esta es otra mini champ. Esta mini champ, no sé si saldría solo 6 meses o año y 6 meses. No tengo ese dato. Sé que para el 99 cambiaría a esta. Y ya les muestro dónde está el cambio. Pero para hacer más interesante todavía la comparación, vamos a traer la que vimos la semana pasada, la original. Van a ver que las diferencias está en que acá tenemos lo mismo, la hoja bisturí, el pela naranjas. Vamos a ir cerrando así quedan más o menos pareja. Hoja bisturí, pela naranjas. Por acá tenemos la lima para uñas con limpia uñas, que esta también tiene. Cerramos, vamos comparando para que se ponga interesante la comparación. Esta acá tiene la hoja, que de esta configuración, la actual, la tiene del lado de la tijera, como les dije. Entonces cerramos la hoja. Y acá tenemos tijera. Cerramos la tijera de una. Y nos queda el quita cutículas y la regla. O sea, la diferencia por acá sería solamente la herramienta combo,
Pero acá viene lo otro. Esta tiene, como les dije en el video, la dupla. Pinza y escarbadiente. Esta va a tener el bolígrafo retráctil, que lo usábamos con la lima. Ahí tenemos las dos diferencias. Entonces, herramienta combo y bolígrafo contra esta que no tiene herramienta combo, palillo y pinza. Y la primer configuración de la Mini Champ actual, primer configuración no, vamos a decirle versión, porque configuración ya vieron que es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la que podemos encontrar hoy y esta? Es que el bolígrafo es extraíble. Por eso les decía, no sé si fue 1 año y 6 meses o 6 meses solamente. Vamos a ir con el peso a la balanza del dealer, que aunque siempre digo que es anecdótico, no deja de llamar la atención la diferencia entre la configuración inicial y la actual en unos gramitos, pero que llama la atención. Es solamente la herramienta combo la diferencia. Vamos con esta. Perdón, lo puse horrible. 35 gramos, ahí está. La puse horrible, casi que la tiré. 35 gramos. Ahora vamos con la que tiene el bolígrafo extraíble. Es decir, del actual, la primera variante. Ahí está. 44.3. Esta que les decía, que no sé si salió 6 meses o 1 año y 6 meses, algo así. Ya vamos a ir a la historia. Y finalmente, la actual, que tiene el bolígrafo extraíble. Perdón, retráctil. Extraíble, retráctil, palillo y pinza. Vamos. Y otro detallecito, no sé si se dieron cuenta, acá tengo en pinza y acá elegí el palillo porque es la que uso. Ponemos 44 gramos. Es decir, entre esta y esta hay 9 gramos de diferencia. La historia de la Mini Champ comenzaría, como vimos en el video anterior, en el año 1998, y estoy hablando de la configuración actual. Sabemos que el original empezó antes, pero ese es tema del video anterior. Increíblemente hubo un catálogo a mitad de año donde se ponía precio promocional la configuración original y aparecería por primera vez con herramienta combo. Respecto a cuando hubo con el bolígrafo extraíble y cuando con el retráctil, no tengo una precisión. Hay una ventana de 6 meses, quizás un poco menos, pero es muy raro el tema de del bolígrafo extraíble. ¿Que existieron? Sí, existieron. Son muy difíciles de conseguir. Y bueno, no tendría grandes cambios, no habría muchos colores ni nada de eso. Siempre el catálogo en rojo hasta nuestros días. Pero antes de cerrar la historia, hay que decir que cuando uno ve los catálogos publicitarios, o sea, las navajas personalizadas para regalos empresarios, para navajas institucionales, existían en varios colores, había en amarillo, sería muy interesante verla en negro y en violeta, que también sale en ese catálogo de publicitarias. Pero volviendo a los que nos ocupa en el sector historia, vamos a decir que esta navaja está hasta nuestros días exactamente igual que en 1998, a mitad de 1998. Para el análisis, podemos decir que es una navaja espectacular para usar. Obviamente esta para coleccionar, siempre hay que buscar la del bolígrafo extraíble o la configuración original. Tienen mejor cotización entre los coleccionistas por así
decirlo. Y bueno, mucho no tengo que decir de la Mini Champ, una herramienta con una cantidad de funciones tremendas y que muchos de los seguidores de este canal, de los miembros de este canal, la usan en el día a día. Así que no voy a redundar en eso, pero merece artículo aparte esta funda. ¿Cómo había llegado y cómo quedó actualmente? A pesar de lo antigua y desgastada que está, no quería dejar de mostrar esta funda que era apta para Mini Champ de las antiguas. La funda consta de esta parte que puede ir en un cinturón bastante fino. Si querés ver el proceso de restauración de esta funda, podrás encontrarlo en este video paso a paso. Y si querés ver la configuración original de la Mini Champ, la encontrás acá.